su misión, su mensaje, los pasos de un grande que genera cambios. Bienvenidos a una nueva emisión de Generación Francisco. Buceamos juntos en la realidad para descubrir los mejores gestos y palabras del Papa del fin del mundo. Conduce Pablo Casano. Esto es Generación Francisco. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. La semana pasada reflexionamos sobre la tradición y cuánto tiene que ver con el diálogo entre los abuelos y los gurises. Bueno, lo hicimos dado que el 10 se recordó la fecha, el 10 de noviembre. Y hoy vamos a pensar en voz alta, no por gritar, sino por compartir, otra fecha, el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemoró el 20 de este mes en memoria del glorioso combate o batalla de la Vuelta de Obligado. Para los que no lo recuerdan, en esa oportunidad, el 20 de noviembre de 1845, una tropa de soldados, gauchos y criollas, al mando del coronel Mansilla, les presentó combate a los navíos de las potencias de la época, Francia y, cuando no, Inglaterra, que pretendían vulnerar nuestra soberanía sobre los ríos Paraná y Uruguay, imponiendo una vez más el libre comercio y necesariamente la libre navegación de los ríos. No los pudimos detener completamente, pero bastó para que renunciaran a sus intenciones imperialistas. En criollo, podríamos decir que le paramos la chata a los gringos. Este asunto del libre comercio y la libre navegación de los ríos daría para hablar un rato, sobre todo a la luz de lo que pasa actualmente con la administración del río Paraná o con lo que comúnmente llamamos la hidrovía, pero será en otra ocasión. Ya hemos tocado el tema también. Hoy queremos reflexionar a la luz de la fecha, a la luz de la fecha de la soberanía nacional, sobre la soberanía popular. El pensamiento de la Iglesia en temas como este suele comenzar por la dignidad de la persona humana, hecha a imagen y semejanza del Dios creador. En especial, a partir del magisterio de Francisco, podemos hablar de esa persona colectiva llamada pueblo, y en la Iglesia pueblo de Dios. Pueblo también creado a semejanza del Dios uno y trino, y reunido por la voluntad de su creador. Si la dignidad de la persona reclama el pleno ejercicio de la libertad responsable de los individuos, los pueblos somos merecedores de los mismos derechos, es decir, a vivir en libertad, o sea, en el ejercicio de la soberanía popular, que no puede ser vulnerada por nadie, y que la soberanía nacional de la nación donde ese pueblo vive y se desarrolla debe ser respetada y protegida en el concierto internacional. Esto conlleva repudiar y denunciar cualquier intento o acto de un país, y en especial de las grandes potencias, de violar la soberanía nacional y la libertad de los pueblos, sin importar las excusas que se usen. Y no se trata solo de un acto político o moral, sino también de una cuestión que nos atañe como cristianos. Aquí podemos traer a la reflexión otro principio, antiguo y esencial de la doctrina social de la Iglesia, el principio de la subsidiariedad, que señala la obligación de las entidades mayores o más poderosas de concurrir en apoyo de las entidades menores o más débiles solo cuando lo necesiten, pero sin coartar la libertad o la soberanía de los grupos, y solo por el tiempo que sea imprescindible la ayuda, procurando por todos los medios favorecer su propio crecimiento. Para decirlo más directamente, las grandes potencias y los organismos internacionales
pueden y deben intervenir solo en la medida que otros pueblos lo necesiten, y exclusivamente con el fin de facilitar la autonomía y el crecimiento de esos pueblos o países, lo que implica imprescindiblemente el consentimiento explícito y mayoritario del pueblo en cuestión. Es decir, que la soberanía del pueblo, la soberanía de las naciones y el derecho a la autodeterminación de los pueblos también son asuntos que nos comprometen como discípulos del buen Señor Jesús. Vienen topando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los peló a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Hay una con los franceses, ¿quién los pudiera, quién los pudiera? A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos. Gracias por la compañía. Escuchamos durante la pausa a Alfredo Zitarrosa, La Vuelta de Obligado. Estamos en Generación Francisco, por Radio Corazón, en modo virtual, y vamos a avanzar, a profundizar, sobre el sínodo de la sinodalidad, con Mauricio López, del CELAM, activo partícipe de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, y Austen Iberich, biógrafo del Papa, ambos conocidos de los oyentes de este programa porque hemos compartido con ustedes más de una vez su palabra. Comenzamos con Mauricio. Mauricio, vamos a empezar contigo para que nos ayudes a entender la diferencia entre sínodo, sinodalidad y esto que se llama un sínodo sobre sinodalidad, que son tres conceptos aparentemente iguales, pero son distintos. Muchísimas gracias, Bernardo. Encantado de estar contigo nuevamente y compartiendo con Austen, un querido amigo. Creo que lo primero hay que decir, sínodo significa literalmente caminar juntos y juntas. El sínodo es el acontecimiento. En la estructura de la Iglesia no es una cuestión de este tiempo. Siempre hizo parte del modo de la Iglesia el discernir para tomar decisiones sobre el horizonte, sobre los aspectos esenciales del camino de la Iglesia, y en este sentido, digamos que el acontecimiento del encuentro lo podemos llamar como un sínodo. Actualmente, y desde el Concilio Vaticano II, existe una estructura en el Vaticano que es la encargada de organizar estos procesos que ayudan y acompañan al Papa en la definición de los temas de mayor importancia para la Iglesia para hacer un proceso de consulta. La sinodalidad es un concepto que emana de esto y es el deseo de una Iglesia que va cada vez más en este sentido de comunión, de participación y misión, como lo plantea el sínodo actual. Es decir, es la acción, es el proceso, es el dinamismo continuo que la Iglesia tiene que asumir con más fuerza para que el pueblo de Dios, en el sentido más amplio, como el Concilio Vaticano II lo plantea, tome parte de este proceso. Por eso, el Papa, a la luz de todos estos acontecimientos recientes, convoca a una experiencia como proceso donde quiere profundizar en esta necesidad de una reforma de la Iglesia para que pueda caminar mucho más junta en el sentido también de respuesta a los signos de los tiempos. Es decir, tenemos el instrumento más propicio que tiene la Iglesia luego del Concilio Vaticano para ayudar a la reforma, como el Papa lo está planteando, en una perspectiva de nuevos modos pastorales que permitan que las reformas se sostengan y sean irreversibles, no solo del papado de Francisco, sino del Concilio Vaticano II en su conjunto. Gracias, Mauricio. Y continuamos con el coautor
del libro Soñemos Juntos, junto a Francisco, libro que nos ha inspirado más de una vez nuestras reflexiones. ¿Cuál es la finalidad de este sínodo sobre sinodalidad? Gracias, Bernardo, por la oportunidad de estar con ustedes. La gran diferencia de este sínodo es que, a diferencia de los sínodos de los obispos, que se reúnen cada 3 o 4 años en Roma, y siempre comienzan con una consulta del pueblo de Dios, pero la diferencia es ahora que el pueblo de Dios mismo se convierte en el sujeto del discernimiento, no de la toma de decisiones, porque las decisiones las tomarán, por supuesto, los obispos y finalmente el Papa. Pero lo que está pidiendo el Papa y los obispos al pueblo de Dios, a los católicos de a pie, es que ellos mismos sean los que participan en el proceso de discernimiento. ¿Y qué están pidiendo? Están pidiendo precisamente que nosotros tomemos conciencia de cómo debería ser la Iglesia, porque la Iglesia es en esencia sinodal, es decir, por su naturaleza es sinodal. Significa, no es una democracia, no es una monarquía, no, es algo diferente, digamos, de otras entidades en el mundo. Y la forma en que debería ser la Iglesia está diseñada, digamos, está planteada por Jesús, está en los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué es? Es la asamblea del pueblo de Dios con sus líderes y todos juntos, preguntando, digamos, abriéndose al Espíritu Santo y preguntándose qué es lo que el Espíritu Santo está pidiendo de nosotros. La convicción del Papa Francisco es que lo que es la invitación en este momento del Espíritu Santo a la Iglesia es que nosotros nos vayamos convirtiendo en una iglesia sinodal, una iglesia que no solo tiene, digamos, una jerarquía estructurada de mando y de obediencia, sino la participación activa de todo el pueblo de Dios en el discernimiento de las decisiones que deberían tomar. Es decir, es una conversión, porque la iglesia comenzó sinodal, pero dejó de serlo y ahora está invitada a hacerlo de nuevo. El audio completo de esta entrevista lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook con el título Sacro y Profano, el Papa convoca al sínodo sobre la sinodalidad. Compartimos Generación Francisco, tras los pasos de un grande. Y seguimos en nuestro programa radial de Generación Francisco en el mediodía del fin de semana, ahora dialogando con Nadia Virat. Buen mediodía para todos. Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola Nadia, buen mediodía. Hoy traje para compartir con ustedes un tema que hemos bordeado algunas veces y tiene que ver con los trabajos de cuidado y el rol de la mujer en este sector de la economía popular. En algunas oportunidades nos hemos referido en esta columna a la importancia de la economía popular en un mundo que prácticamente ha descartado a 1/3 de los trabajadores. Hombres y mujeres que no resultan útiles para un sistema que ya no quiere pagar por su fuerza de trabajo, que están al margen, que se encuentran fuera. Sin embargo, los descartados, los que sobran, se han organizado para resistir a esta cultura de descarte y exclusión. Se han organizado para vivir y sobre todo para cuidar la vida. Y cuando decimos cuidar la vida, no lo decimos en sentido figurado, sino literalmente. Nos estamos refiriendo a una rama de la economía popular que nuclea a todas aquellas personas que en el marco de relativa o total informalidad se dedican al cuidado de los demás. Agentes de salud, trabajadoras de comedores, de jardines y bachilleratos populares, cuidadores de enfermos y adultos mayores. Según datos surgidos del primer informe especial del Registro de Trabajadores de la Economía Popular enfocado a los trabajos de cuidado comunitario, esta es la segunda actividad en cantidad de inscriptos en el registro después de los trabajadores de oficios. ¿Qué otro dato muestra el informe? Que en la rama del trabajo sociocomunitario, el 63% son mujeres. Además, son jóvenes con un promedio de edad de 33 años y se dedican fundamentalmente, en 6 de cada 10 casos, a sostener comedores y merenderos. Las mujeres, otra vez, al cuidado de la vida.
Cocinar y compartir un plato de comida en tiempos difíciles y agravados por la pandemia fue realmente un acto vital para muchos de nuestros hermanos que se vieron privados de la changa, el trabajo cotidiano, generalmente informal, que sirve para parar la olla, como se dice popularmente. Y aquí valdría otra pregunta. ¿Es reconocido el trabajo de estas personas, en su mayoría mujeres? El informe del RENATEP indaga sobre este tema y concluye que a pesar de que el Estado ha valorado en muchos casos a estas trabajadoras que aseguran la llegada de la asistencia alimentaria a los barrios, 38 de cada 100 cocineras de comedores y merenderos trabajan sin ningún tipo de ayuda o retribución. Sin duda, estos datos nos permiten poner un poco de claridad sobre un tema que muchas veces es tratado de manera sesgada y cargada de prejuicios. Sobrevuela en la mayoría de los discursos sobre la economía popular, sobre todo en los grandes medios de comunicación, una idea de que los mal llamados planes sociales son el gran mal de la Argentina, teniendo como fin subsidiar la vagancia. Que los que reciben un plan no quieren trabajar y que sus tareas son inexistentes. Sin dudas, los datos nos ayudan a comprender qué está pasando verdaderamente con esta gran parte de la economía y derribar esos prejuicios que tanto daño causan a gran parte de nuestro pueblo. Es cierto que sobre la economía popular faltan datos. A diferencia de los trabajadores registrados, de quienes se sabe en qué trabajan, cuánto ganan, cuántos son, en qué actividades están distribuidos, el sistema de estadísticas refleja de manera borrosa a los trabajadores de la economía informal. Esto ocurre porque no hay un empleador que los declare, pero también por fallas del propio Estado que podría mejorar su conocimiento sobre el sector. El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular significa un avance importante en relación a ese conocimiento. El RENATEP tiene 3 millones de inscriptos sobre un total que la Dirección de Economía Social estima en más de 6 millones de personas, tantos como los trabajadores del sector privado. Este número nos genera una nueva pregunta. ¿Sería viable la sociedad si esos millones de personas dejasen de hacer lo que están haciendo para ganarse la vida? Y en caso particular de los trabajadores sociocomunitarios, si dejaran lo que hacen para sostener la vida de otros. De los trabajadores inscriptos en el RENATEP, 1 de cada 4 pertenecen a la rama de trabajos sociocomunitarios. Son el 26% del total, según el informe, que tomó un corte de 2.830.000 inscriptos. Como dice nuestro querido Francisco, nadie se salva solo. Y fue la comunidad la que tendió sus brazos y construyó las redes sociocomunitarias necesarias para cuidar la vida en una situación tan extrema como fue la que vivió o vive nuestro país, agravada por la pandemia. No podemos negar que nuestro pueblo ha sabido a lo largo de la historia organizarse en las distintas crisis para tender lazos de solidaridad y salir adelante. Lo muestran las distintas experiencias de organización comunitaria en torno al club, la capilla, la salita de barrio, el jardín, la cooperativa, el bachillerato popular y tantas otras. Estos datos solo muestran estadísticamente algo que cualquiera de nosotros puede percibir si tiene la capacidad de mirar. Bueno amigos, un placer compartir con ustedes este espacio. Hasta la semana que viene. Muy oportunos tus comentarios, Nadia. Muy apropiados para terminar con ciertos prejuicios muy poco cristianos. Compartimos Generación Francisco, tras los pasos de un grande. Esta semana se desarrolló la etapa final de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, convocada por Francisco, de la que pude participar como uno de los 1000 asistentes virtuales. Hubo unos entre 70 y 80 asistentes presenciales y 1000 más que lo hicimos en forma virtual. Seguramente la semana que viene comentaremos las conclusiones o recomendaciones, una vez que se publiquen, pero podemos anticipar algunos datos. A pesar de que perduren todavía algunas inquietudes,
como por ejemplo una clara preferencia por las exposiciones e iluminaciones doctorales en detrimento del tiempo dedicado a la participación directa de los asambleístas, o lo que es más feo, algún gesto ególatra y autoritario de quien más debiera haber dado el ejemplo, cosas que se irán mejorando con el tiempo. A pesar de ello, debemos destacar que ha sido un hecho inédito, especialmente la actividad de los 50 grupos de discernimiento, en los que todos intervinimos en un pie de igualdad y en los que se escucharon reiteradamente expresiones como Iglesia Pueblo de Dios, Iglesia Sinodal, opción preferencial por los pobres y descartados, clericalismo, participación de la mujer y muchas otras por el estilo, sobre la que nos extenderemos seguramente la semana que viene. Por ahora nos despedimos con Francisco. Continuando con su ciclo de catequesis sobre la figura de San José, el Papa Francisco reflexionó durante su audiencia general sobre el rol del padre adoptivo de Jesús en la historia de salvación. Asimismo, Francisco recordó que todos podemos encontrar en San José a un hombre que pasa inobservado, de presencia discreta e inadvertida, pero que actúa como un intercesor, un apoyo y una guía fundamental en los momentos de dificultad. Él nos recuerda que todos aquellos que están aparentemente escondidos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de salvación. El mundo necesita a estos hombres y a estas mujeres. Queridos hermanos y hermanas, proseguimos hoy con la segunda catequesis sobre San José, referida a su papel en la historia de salvación. Los evangelios, aun cuando dejan claro que José no es el padre biológico de Jesús, afirman que es su padre a pleno título. Su figura, a través de las dos genealogías que recogen los evangelistas, Mateo y Lucas, evidencia cómo Jesús se hace presente en la historia y de ese modo da cumplimiento a la alianza de Dios con el linaje de Abraham y a la salvación de la humanidad. Además de este valor teológico, José se muestra como esa presencia cotidiana, discreta, escondida, que sostiene a Jesús y a María. En ambas imágenes nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, están sostenidas por personas comunes que nos preceden y nos acompañan. Esos anónimos de la fe. Esas personas tejen con nosotros la historia de nuestra vida. Por esta razón, José no solo es el custodio de la Sagrada Familia, sino que también es el custodio de la Iglesia, prolongación del cuerpo de Cristo, y podemos encontrar en él el sostén, la intercesión y la guía en los momentos de dificultad. Los animo a pedir con confianza a San José la capacidad de valorizar los vínculos de nuestra vida, valorizar a las personas comunes que nos acompañan y sostienen, para que nadie se sienta solo y abandonado, y todos puedan reconciliarse con la propia historia, viendo en ella la providencia de Dios, pese a su debilidad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Compartimos Generación Francisco, tras los pasos de un grande. Los invitamos a escuchar nuestra selección de Noticias de Francisco todos los lunes a las 10 de la mañana, ahora por nuestro canal de Facebook Generación Francisco. Todas las noticias completas en esta página, Generación Francisco. Puede ser nuestra página web, puede ser nuestro Facebook y pueden escuchar este programa en diferido en nuestra casilla de YouTube. Y bueno, y acordémonos de rezar todos los días por Francisco. Gracias por la compañía. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere, a partir de las 12:30 horas. Sábados y domingos, 12:30 horas. Escuchamos durante el programa y nos despide Discípulos Misioneros en Salida, himno de la Asamblea Eclesial. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, mis amigos. Si renovamos a igreja misionaria y sinodal, todos somos discípulos misionarios en saída. Todos somos discípulos misionarios en saída.
misionarios en saída. Todos somos discípulos misionarios en saída. Jovens, crianças, todos estão chamados a construir caminhos baseados no diálogo e no encontro, para que entre nós se acabem a fome e os descartados. Hoje unimos nossas mãos, construtores de esperança, de justiça e de paz. Todos somos discípulos misionários em saída. Todos somos discípulos misionários em saída. Todos somos discípulos missionários em saída. Missionários em saída. O jubileu da Guadalupana no horizonte, é para onde vamos unidos todos com alegria. É o Espírito Santo, o fogo que arde no continente missionário. Jesus Cristo é o caminho, que tenhamos vida nele. Todos somos discípulos missionários em saída. Todos somos discípulos missionários em saída. Discípulos missionários que vão muito mais além. Discípulos missionários, profetas da verdade. Discípulos missionários que vão em comunidade. Discípulos missionários que escutam com atenção. Todos somos discípulos missionários em saída. 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 Discípulos missionários em saída. Discípulos missionários em saída. Así compartimos una vez más Generación Francisco. Con Pablo Casano y la esencia del Papa del fin del mundo. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.